En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Repita conmigo. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. ¿A qué se debe esto que está hablando el Señor Jesús? Bien, Él está hablando de la venida del reino y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios está en medio de nosotros. Dios quiere que recordemos la mujer de Lot. Acordaos, dice, de la mujer de Lot. Pero para ver esto, para meterlo más en el asunto, vamos a ir a Génesis 19. Ahí podemos ver la destrucción de Sodoma y Gomorra. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado, hemos aprendido, hemos visto películas y estamos, la gran mayoría de nosotros, informados de lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. ¿Cierto? Sí. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 19 de Génesis para que podamos ir tomando nota de los acontecimientos que llevaron al Señor a hacernos recordar lo que esta familia vivió. Dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedeis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas se porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en la casa y les hizo banquete. Y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ustedes saben lo que significa la palabra conozcamos aquí, ¿cierto? Así como la palabra nos dice de que Adán conoció a Eva, de esa manera ellos podían conocer también a estos varones. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Ese era el papito de las niñas. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a
la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse por juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot. Y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que entraban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus siervos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a los yernos como que se burlaba, como que estaba haciendo realmente una broma. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcáis en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, Lot, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot dijo: no, yo os ruego, señores míos, y aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Dale prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover azufre sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción, a las solacas ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Hasta ahí vamos a dejarlo. Como todos ustedes saben, Lot era sobrino de Abraham y vivió con él porque quedó solo, huérfano. Y
Mientras estuvo Lot con Abraham, él fue siendo prosperado y crecieron tanto que ambos tenían su ganado, sus siervos, y empezaron a tener entre ellos problemas por las aguas, por el ganado. Entonces Abraham decidió separarse de Lot. Y se pusieron de acuerdo y llegaron a una llanura, y Abraham le dijo a Lot: si tú quieres ir hacia el norte, yo iré hacia el sur. Si tú quieres ir hacia el sur, yo iré hacia el norte. Y escogió Lot lo que más le convenía a él. Escogió lo mejor. Y Abraham se quedó con la otra parte, que no era tan buena como la que había elegido Lot. Sodoma y Gomorra eran ciudades muy prósperas, donde había un comercio muy fluido, tenían mucha riqueza, era una ciudad estratégica para el comercio. Lot llegó y se enriqueció aún más en esa ciudad, y donde dice aquí en la primera parte, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. A la puerta de Sodoma solamente se sentaban aquellos hombres que eran importantes, que tenían que ver con la gobernación de la ciudad, porque toda persona que se acercaba a la ciudad recibía información de parte de los entendidos, de la gente que estaba ahí y que tenían autoridad para entregar información del pueblo. Esa era la labor de Lot en esa ciudad. Estaba metido con la mayoría de las autoridades que estaban en esa ciudad. Luego dice, luego cuando llegaron estos varones de Dios, estos ángeles que ya habían estado pero con Dios, con Abraham. En el capítulo 18, en el versículo 6, aparece que Dios llegó con ellos donde Abraham, pero donde Lot solamente vinieron los dos ángeles, porque Dios se quedó con Abraham. Además, porque él sabía la cantidad de las ciudades en las que estaba Lot, y Dios no se junta con la inmundicia, porque su nombre es santo, un Dios santo. Así que llegaron estos dos varones, y Lot, cuando los vio, se acercó a ellos y les pidió, como había leído en un comienzo, de que fueran a morar a su casa. Ellos dijeron no, pero él insistió, porfió con ellos mucho, y finalmente llegaron a la casa y les hizo un banquete. Y aquí empezamos a notar nosotros las primeras diferencias entre la familia de Abraham y la de Lot. Porque ¿quién les hizo el banquete a los varones de Dios? ¿Fue su mujer? Fue él. Él preparó el banquete. ¿Por qué? ¿Dónde estaba la señora de Lot? Vaya uno a saber, ¿no? Seguramente estaba en la peluquería, y como en la peluquería se demoran como 3 o 4 horas para arreglar la peluquería. Bueno, quizás donde estaba, pero él preparó el banquete, los panes y la verdura para estos varones de Dios. Vemos aquí la falta de autoridad en Lot, porque en el caso de Abraham, cuando recibió a estos dos varones y a Dios, él corrió hacia su casa, habló con Sara y le dijo: prepara tal y tal cosa, y Sara lo hizo. Hay una diferencia en este
familias que vamos a ir notando en la medida que avanzamos en la lectura. Ya. Más se porfió con ellos, decían mucho, y les hizo banquete y coció panes, levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí y les dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como os pareciere. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Primero, Lot vivía en una ciudad en donde la perdición, la lujuria, el descaro, la sinvergüenzura, la sodomía, todo estaba vertido en esa ciudad, y como dice, desde el mayor al menor. Era una degeneración total en esa ciudad. Los hombres habían perdido el gusto, al parecer, por las mujeres, porque todos eran homosexuales. Y tenían relaciones entre ellos. Entonces era un lugar terrible, y Lot fue asimilando todo eso y fue siendo no partícipe, pero sí él vivía con ellos y se fue acostumbrando a ver todo aquello. ¿Y qué pasó con lo que había aprendido con Abraham de Dios? Dios quedó relegado, se olvidó de Dios. Si bien no participó con ellos en esas cosas, si bien era un hijo de Dios, y aún así en esas condiciones en las que vivía, ofreciendo a sus hijas, imagínense ustedes, en una ciudad tan perversa como Sodoma y Gomorra, él ofreció a sus hijas. ¿Qué había en la mente de ese varón? ¿Qué pasaba por su cabeza? Cuando nosotros como padres lo que más hacemos es proteger a nuestros hijos, a nuestras hijas. Sin embargo, Lot, contaminado con las costumbres y arraigado en esa ciudad por tanto tiempo, ya dejó de pensar en el favor, en el amor que debía sentir por sus hijas y seguramente también por su esposa. Qué terrible es llegar a esa condición en la que perdemos la noción de las cosas divinas, la noción de Dios, y nos empezamos a acostumbrar y a ver la bajeza del hombre hasta llegar a convertirse en un animal. Porque los animales que no razonan, ni siquiera ellos hacen lo que estos habitantes hacían en la ciudad de Gomorra. Hasta los más jóvenes, la herencia que tenían los hijos de esos hombres era de maldad, era de bajeza, era lo más denigrante que podía vivir una persona. Y si los más jóvenes eran hijos de aquellos habitantes, estaban tan denigrados como hombres, como sus propios padres. No había una herencia para ellos que fuera buena, sino estaba todo basado en la maldad y todo en el sexo mal avenido.
mal disfrutado, corrompidos de corazón, sin entendimiento. Es una experiencia terrible. Y Él estaba en medio de ellos. Qué tremendo no darse cuenta de todas las situaciones que ocurrían a su alrededor. O sí se daba cuenta, pero se acostumbró tanto que ya no sentía vergüenza ni nada de eso. ¿Y por qué, si era así, Dios insistió en salvarlos de ese lugar? Si habían solamente 10 justos en ese lugar, Dios no destruiría la ciudad. No había ni siquiera 5. Lot no perdió la condición de hijo, no perdió la condición de ser salvo, aunque usted no lo crea. Por eso Abraham le pidió a Dios que tuviera misericordia y lo sacara de ese lugar. Y Dios lo hizo justamente por misericordia, porque lo había conocido y había estado relacionado con él, pero después se desvió de una manera tremenda, horriblemente desviado. Quita allá, dijeron los del pueblo, quitándole la autoridad que habían reconocido. Eran sus amigos, eran sus vecinos, eran las autoridades que con él estaban en el pueblo para esperar a los que llegaban a él. Y sin embargo, en ese momento, en la lujuria no les permitió reconocer que era su amigo, era su compañero de trabajo, nada de eso. Simplemente ellos querían saciar sus apetitos morbosos y golpearon a Lot, lo tiraron contra la puerta y pudo ser rescatado por estos varones de Dios, que eran ángeles en realidad. Y los ángeles insistían a Lot que saliera de ese lugar, pero él tenía temor de dejar todo lo que había logrado en esa ciudad. No quería perder nada de lo que ahí tenía. Prácticamente fueron empujados para que abandonaran la ciudad, porque estoy seguro de que Lot por ningún motivo quería salir, por todas las riquezas que tenía, por la casa, por todas las cosas de valor que él tenía en ese lugar. No quería perder nada y prefería sacrificar a sus hijas, pero estar en ese lugar. Horrible. No quería escuchar a los ángeles, tanto así que estos se vieron obligados a tomarlos de las manos y a sacarlos de ese lugar, obedeciendo simplemente a Dios. Perfectamente podrían haberlos dejado ahí, pero ellos obedecieron a Dios y los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad, diciéndole: escapa por tu vida, no mires atrás. No mires atrás, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezca. Ahí Lot pidió no ir al monte, pidió ir a la ciudad de Zoar, y allí ni siquiera estuvo gran tiempo, porque tuvo que salir de ahí porque le dio miedo. Insistió y finalmente igual salió de ese lugar. En el versículo 26 nos habla de la mujer de Lot. Miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Qué les parece? Bueno, les digo que este evento es motivo de una buena reflexión de los tiempos que estamos viviendo hoy en nuestra vida. Una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como amo, Señor y soberano,
como nuestro Rey y Salvador, estábamos no en una ciudad, sino en el mundo. En un mundo de desorden, de pecado y de destrucción. Si nosotros miramos hoy lo que es este mundo, es como el cuento de la rana. Ustedes saben el cuento de la rana, ¿verdad? Ustedes toman una rana, echa agua en una olla y ponen a la rana ahí. Y luego enciende el fuego. Empieza a entibiarse el agua, a calentarse, y la rana se siente muy cómoda ahí. Ni siquiera intenta saltar hacia afuera cuando está por hervir el agua. Finalmente, la temperatura hace que el agua hierva y la rana ahí se queda sin intentar saltar hacia afuera. Se cocinó. Se cocinó la rana sin darse cuenta. Estamos en un país que me hace pensar mucho en esta rana. Poco a poco, los homosexuales, las lesbianas, el matrimonio igualitario, han ido invadiendo legislativamente nuestro país para conseguir adaptarse y que las leyes se adapten a sus deseos, a sus pasiones. Ellos piensan que tienen derechos como todo ciudadano, y es así. Pero para pervertirse, hay desfiles en nuestras ciudades donde muchos de ellos salen disfrazados con el mínimo de ropas, pintarrajeados. Ustedes saben cómo. Y ellos abogan por sus derechos. ¿Y qué pasa con los derechos de nuestros hijos cuando salen a la calle y se ven con estos espectáculos dantescos? Ni un respeto por nuestros hijos, por nuestra vida o por lo que el resto piensa. Pero ellos piden respeto, piden ser considerados, piden que sus derechos sean reconocidos. Así estamos, no solamente en nuestro país, sino que en varias partes, en varios países, cada vez más tibio, más caliente el ambiente en el que vivimos. Si no reaccionamos, si no pensamos en nuestros derechos y privilegios también, vamos a terminar cocidos igual que la rana. Así como ellos piden que se respeten sus derechos, nosotros también tenemos normas, costumbres que han sido arraigadas en nuestro corazón porque somos hijos de Dios. Tenemos que luchar. No podemos permitir que se vaya entibiando el ambiente y vayamos acostumbrándonos al fuego, al calor. Examinemos con más detalle lo que los ángeles le dijeron a Lot. Quiero que prestemos atención a este detalle, porque los ángeles no solo apuraron a que abandonaran la ciudad, los ángeles le dieron instrucciones específicas. Fíjense también en lo que ellos le dijeron: escapa por tu vida, no mires hacia atrás, ni pares en toda esta llanura. En esta instrucción específica encontramos la razón por la que muchos no proceden hacia el futuro, que Dios nos está levantando y regresan al lugar de perdición de donde Dios les había liberado. ¿Qué quiero decir con esto? Como todos sabemos, el principio
principio básico de nuestra fe es que una vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro Rey y Señor, Él hace morada. Él viene a vivir y a instalarse en nuestra vida, en nuestro corazón. Y los poderes, escúchame bien, los poderes de las tinieblas ya no tienen ninguna autoridad sobre nuestra vida. ¿Cuántos creen esto? Pero sinceramente, ¿lo creen? Amados, es así. Los poderes del enemigo no tienen ninguna autoridad sobre nuestra vida, porque no existe poder y nunca existirá un poder superior al poder del Señor. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Veamos Filipenses 2, del 9 al 11. Alguien que me lea Filipenses 2, del 9 al 11. Bien, dice lo siguiente: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No hay poder superior a lo que ha establecido el Señor en medio de nosotros. El problema para muchos comienza a surgir cuando dejan de valorar lo que Dios nos ha dado. Dejan de darle el mérito que merece este bello regalo y comienzan a desatender o ignorar el nuevo llamado a perseverar en una vida de santidad, devoción a Dios. ¿Cómo desatiende o ignora el creyente el nuevo llamado? La realidad es que existen numerosas formas en las que comenzamos a desatender o ignorar nuestro llamado. Sin embargo, yo diría que el más común es cuando nos detenemos en las llanuras de las pruebas, las tribulaciones, y comenzamos a mirar hacia atrás. Antes no me pasaba esto. Desde que llegué a Cristo he tenido puros problemas. Se me ha complicado la vida. No tengo paz en mi casa. Y empezamos a mirar hacia atrás y a recordar los buenos tiempos, la forma en que vivíamos. Y dejamos de escuchar la palabra de Dios y empezamos a enfocar nuestra atención en las cosas que hacíamos y que producían placer o un gozo tal vez temporal. Hay personas que quieren vivir en el pasado. Hay personas que siempre están mirando hacia atrás. Siempre piensan y hablan del pasado. A veces hay cristianos que vuelven a la vieja vida. ¿Por qué? Solo porque ellos han encontrado problemas en la vida espiritual. Alguien se burló de ellos. No pudieron resistir la tentación a volver a un pecado regalón que habían dejado atrás. Y eso, amados, ocurre en muchos de nosotros. Es una vergüenza ver a alguien que vuelve hacia atrás. Es un mal testimonio al mundo. Es decir, y mostrar que la vida antigua es mejor de la que estamos disfrutando ahora. ¿Les parece a ustedes eso? Cuando estás mirando hacia atrás, el Espíritu Santo te convence de pecado. Tu conciencia siempre te dice: está mal eso que estás haciendo, no lo hagas, no lo hagas. El Espíritu Santo te habla, pero tú no hacemos caso, hablamos, nos movemos y actuamos como si nada malo estuviésemos haciendo. Solo somos sal endurecida, estatuas
de sal que no dejaron el pecado ni el pasado. Por eso tenemos que saber que una vez nos devolvemos a mirar y caminar por el camino antiguo, vendrá un futuro de ruina sobre nuestra vida. Tenemos que alejarnos, tenemos que apartarnos de esos recuerdos, de esas ansias de mirar hacia atrás. Lo que necesitamos entender completamente es que cuando quitamos nuestra atención del camino que Dios nos ha señalado, cuando quitamos nuestra atención del Señor para enfocarnos o concentrarnos en las cosas de este mundo, de hecho, hemos interrumpido nuestra relación con Dios. ¿Cuántos creen esto? Amén. Así es. En otras palabras, hemos menospreciado la obra del Señor en la cruz del Calvario. Cuando no nos mantenemos alertas a la palabra de Dios, cuando no buscamos fortalecer nuestra fe a través de la oración y comenzamos a mirar atrás, entonces tarde o temprano los poderes de las tinieblas tomarán nuevamente potestad sobre tu vida. Solo que ahora el ataque será mucho peor e inevitablemente caeremos. ¿Por qué tenemos que permitir, si tenemos promesas de Dios, que no hay poder ni sobre los cielos, ni bajo los cielos, ni en la tierra, que sea mayor al poder que hemos heredado como hijos de Dios? ¿Por qué tenemos que permitir que estas ideas, que estos pensamientos nos lleven nuevamente a retroceder y a perder lo que estamos ganando en Cristo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos motiva a vivir una vida de liviandad, sabiendo que hay cosas que no agradan el corazón de Dios, entendiendo que primero está la obediencia, la entrega genuina y verdadera al Señor? Nosotros podemos hacer uso de todo lo que el Señor nos ha entregado, de todo, pero cuando somos fieles, cuando somos obedientes, cuando obedecemos al Padre, cuando nos ajustamos a las direcciones que nuestros padres dan en la casa, cuando realmente hacemos la voluntad de Dios en nuestra vida, cuando no le permitimos a Satanás engaños que vienen a nuestra mente para hacernos volver atrás. No abras esas puertas, no las abras, porque vamos a perder. ¿Cuántos de nosotros dejan una rendijita abierta porque no quieren perder algunos sabores, algunos gozos, algunas aventuras que tenían en la vida anterior? Siempre están mirando hacia atrás, tratando de recordar con nostalgia algunas cosas que vivieron en esos tiempos de desorden, de caos, de ruina. No mires hacia atrás, porque la fuerza, los poderes de las tinieblas tomarán nuevamente potestad en tu vida. Nunca debemos detenernos como hizo la mujer de Lot, porque existe un gran peligro en mirar hacia atrás. La mujer de Lot no obedeció la palabra de Dios y sufrió una grave consecuencia. Fíjense bien en lo que sucedió. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Esto es exactamente lo que le sucede a la mayoría de creyentes cuando dejan de prestar atención a la palabra de Dios y regresan a vivir en el mundo. Se convierten en una estatua de sal. En otras palabras, mueren espiritualmente, porque han concentrado su atención en lo que han dejado en vez de concentrarse en el futuro que Dios nos ha proporcionado.
Ahora, ¿qué simboliza la mujer de Lot? La mujer de Lot simboliza a todos aquellos que, conociendo la palabra de Dios, que sabiendo del inmenso amor que fue derramado en nuestras vidas, pero que se quedan ahí en ese lugar pensando en el pasado. Simboliza a todos aquellos que han recibido mensaje del Señor, pero no le han dado valor. Un triste ejemplo lo vemos en la familia de Lot, específicamente su esposa. Después de recibir las instrucciones de salir de Sodoma y Gomorra, desobedece. ¿Cuál es el motivo que la impulsa a esta mujer a mirar hacia atrás? Si ella sabía que todo iba a ser destruido. ¡Qué tristeza! Desobedece. No debía mirar atrás, sin embargo ella lo hizo. Y surge la pregunta, ¿por qué lo hizo? La mujer de Lot seguía amando su vida antigua, seguía amando las costumbres que había en Sodoma, seguía pensando en esas ciudades pecadoras a los ojos de Dios. Estas ciudades son símbolo de la inmoralidad, de la perversión, de una vida sin Dios. Eso simbolizan estas ciudades. La esposa de Lot mira hacia atrás expresando su pesar por las ciudades y añorando lo que Dios quiere destruir, y perdió su vida. Mirar atrás, amados hermanos, no se estanca. Mirar atrás no produce pérdidas. Mirar atrás produce dolor en la familia. Mirar atrás expresa el anhelo de no abandonar el pasado que desagrada a Dios. ¿Cuántas veces nos detenemos y retomamos cosas que a Dios no le agradan? ¿Cuántas veces hacemos esto? Sabemos que estamos en pecado, tenemos la conciencia alerta, pero no dejamos el pecado. Y la verdad es que cuando te detienes, estás practicando las cosas por las que Cristo fue crucificado. Qué terrible. Qué terrible. Estás volviendo a crucificar a Cristo con tu vida, con tus actitudes, con el hecho de volver atrás. Es fundamental avanzar, amados hermanos, sin temor, y sin mirar atrás, pues al otro lado tenemos una vida abundante, una vida en la que Dios nos ha plantado una vida plena, una vida llena del amor de Dios, llena de su infinito amor. Vamos a volver a Lucas. Vamos a recordar esto que Jesucristo nos pide recordar. Lucas 17:28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, en que se comía, se bebía, se compraba, se vendía, se plantaba, se edificaba. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día. En aquel
aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Aleluya. No debemos regresar a convertirnos en un animal sin razonamiento. Dios ha abierto puertas preciosas. Ha abierto puertas preciosas para que podamos entrar por ellas y disfrutar de una vida plena. ¿Qué estás haciendo en esta vida con tu familia? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con tu descendencia, con tus nietos? ¿Estás instruyéndolo en la palabra de Dios? ¿Estás enseñándole cómo es el amor de Dios? ¿Estás enseñándole por qué Jesucristo murió en la cruz? ¿O estás dejando que la televisión le muestre cómo divertirse? Que la televisión le muestre cómo tiene que matar a los demás, a los enemigos. ¿Estás permitiendo que la televisión sea el instructor de tu hijo? Hay tantas cosas que hacen tanto daño a los niños. Nosotros podemos ver sus actitudes, podemos ver sus reacciones, podemos ver la ira, el enojo, en algunos casos determinados en nuestros niños. Porque toda la violencia que se ve a través de la televisión penetra en sus corazones, penetra en su mente, y esto hace accionar sus brazos, sus manos, y golpean con enojo y con ira. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con la familia? ¿Eres el sacerdote que Dios quiere realmente? ¿O simplemente te da la chiripiorca y te mandas a cambiar y dejas todo botado? Cuando fuiste llamado a ejercer un sacerdocio santo, qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres. La familia, amados hermanos, hermanas, amigos, es el tesoro más grande que Dios ha puesto en nuestras manos. Es lo más hermoso si lo sabemos trabajar bien. Es gratificante ver a tus hijos o a tus nietos hablando de Dios con pasión, orando en la mesa, compartiendo oración con sus pequeños iguales. Es gratificante ver cómo los niños que han sido orientados en el amor de Dios actúan igual. Estas chicas o chicos que están bailando acá, tal vez nosotros veamos como un simple baile. No profundizamos en lo que está en su corazón. Pero ellos lo están haciendo no para ustedes, lo están haciendo para el Señor. Esa es su motivación principal. Así es. Amados, debemos cuidar la familia. Eso es lo que el Señor quiere que rescates de esta palabra. Leamos Salmo 103 para ir terminando. Dios siempre tiene una salida para nosotros. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre por siempre. Salmo 103, del 9 al 13, dice lo siguiente: No contenderás
contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio nuestro! De saber de que tiene Dios un corazón perdonador, un tremendo corazón, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen. Misericordia infinita, infinita, para los que tememos a su nombre. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Bendito sea su nombre. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿De los que qué cosa? De los que le temen. De los que le temen. Debemos tener un temor reverente a Dios. Y nuestra vida, amados hermanos, va a cambiar de una manera extraordinaria. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Él siempre es misericordioso, así que podemos cambiar el rumbo de nuestra vida, podemos cambiar el rumbo de nuestra familia, podemos cambiar la historia de nuestra vida y de nuestra descendencia, acercándonos a Dios, temiendo a su nombre y haciendo su voluntad. Amén. Amado Señor, pedimos que nos guardes con todo tu corazón, bendito Dios, con todo tu corazón. Señor, no permitas, amado Dios, que nos apartemos de ti. No permitas, Dios, que nos alejemos de tu presencia maravillosa. Y guárdanos, Señor, guárdanos de pecar, Señor, conscientemente contra ti, bendito Dios. Apártanos y líbranos del mal, Señor. Y trae a nuestra vida, Señor, ese remanso de paz, ese convencimiento, Señor, eterno de que si tú estás en nosotros, nada debemos temer, Señor. Porque el poder que has derramado en nuestra vida es para siempre y para aquellos que son fieles y buscan tu presencia y buscan tu dirección, bendito Señor. Te damos gracias por el amor que has derramado sobre nuestras vidas, sobre nuestros hijos, sobre la iglesia del Señor Jesucristo, sobre las familias que están en este lugar, bendito Dios. Te agradecemos y te bendecimos, Señor. Te honramos, amado Señor. Y sea a ti la gloria, la alabanza, la magnificencia y todo el esplendor que te mereces, amado Señor. Guárdanos, amado Señor, y líbranos del mal. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El Señor le bendiga.